asombrosa revelación da a conocer realmente quién es Jesús y qué significa ser un verdadero cristiano. Muchos dicen que son cristianos solamente porque asisten a una iglesia. Otros dicen que son cristianos porque cantan algunos himnos y algunos cantos cristianos. Otros dicen que son cristianos porque se cuelgan una cruz en el cuello. Otros dicen que son cristianos porque estudian en un centro educativo cristiano. Es más, muchas iglesias dicen que son cristianas solo porque tienen una cruz como símbolo o porque afuera el letrero en la pared dice que son iglesias cristianas. Y muchos en nombre de Cristo han hecho de las iglesias un circo en donde lo menos que se predica es el evangelio, sino que solamente se realizan conciertos musicales con bailes sensuales y actos de magia que han desvirtuado tanto el nombre de Cristo y de la cruz, porque simplemente no son cristianos, aunque su insignia, repito, sea una cruz. Ser cristiano no es hacer caer polvo de oro del techo del templo. Ser cristiano no es sinónimo de ser millonario. Ser cristiano no es declarar, confesar y recibir y arrebatar. Ser cristiano no es caerse de la silla. Ser cristiano no es empezar a reírse a carcajadas como un loco sin control. Ser cristiano no es levantarse y correr por todos los pasillos del templo. Ser cristiano significa conocer a Cristo y seguir al pie de la letra sus enseñanzas. Ser cristiano es un estilo de vida apartado del pecado y viviendo en obediencia a la palabra del Señor. Ser cristiano significa creer que mediante la gracia de Dios podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial por medio de el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ser cristiano significa que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ser cristiano significa recibir al Espíritu Santo y pasar por las aguas del bautismo. El término cristiano apareció por primera vez en la Biblia en Hechos 11:26. Vamos a buscar esa cita bíblica, Hechos 11:26. Allí en la iglesia del primer siglo se acuñó por primera vez el término cristiano. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque se comportaban como Jesús y vivían de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Fue el apóstol San Pablo quien magistralmente describe cómo es un cristiano en Gálatas 2:20. Vamos a buscar esa cita bíblica, Gálatas 2:20. Pablo describe de una manera magistral qué significa ser cristiano y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estimados hermanos, ser cristiano es conocer a Cristo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, muriendo a nosotros mismos y viviendo para Él. Pastor, pero ¿cómo nos convertimos en cristianos? Respuesta: cuando conocemos a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo, pastor? Respuesta: cuando estudiamos quién es Él y le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, en esta serie que comenzamos hoy, estudiaremos a profundidad quién es Cristo y conoceremos más sobre aquel que murió en la cruz por nosotros para darnos vida eterna y vida en abundancia. Esta es la prédica número 1 de la serie del Evangelio de Juan que empezamos a partir de hoy a estudiar aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 1, 1-5. Leamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El apóstol Juan comienza el evangelio con una introducción que prácticamente está resumiendo todos los grandes temas del evangelio de Juan, que vamos a ir estudiando detalladamente en el transcurso de este libro. Pero el punto principal que Juan menciona es que él quiere presentar quién es Jesucristo en los primeros versículos. Y quiere presentar a Jesucristo como el Dios eterno. Así que este será un maravilloso estudio que comenzamos hoy, hermanos, porque conoceremos más a Jesucristo y nos enamoraremos más de nuestro Señor y Salvador. Miremos entonces los grandes temas que Juan está abordando aquí. El versículo 1 dice: en el principio. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto se refiere a la eternidad de Jesucristo. Simplemente Juan está diciendo: Cristo es eterno. Por eso dice en el principio. Luego dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Aquí nos habla de la comunión que Jesucristo tenía con Dios desde el principio. Sigamos. Luego dice: el verbo era Dios. O sea que Juan, hermanos, en este primer versículo nos está indicando que Jesucristo desde el principio era Dios. No era Dios como persona el Padre, sino que Jesucristo era otra persona, pero desde el principio Cristo era uno con Dios. Eso es lo que está explicando Juan. El pasaje leído dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Esto qué quiere decir? Esto hace referencia a que Cristo es el creador de todo lo que existe, hermanos. Todas las cosas por Él fueron hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y además indica que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hermanos, vamos a leer otra vez Juan 1:1. A ver, empecemos con el estudio verso a verso. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Les queda claro eso, hermanos? No es un juego de palabras. Leámoslo más despacio. Dice: en el principio era el verbo. Acuérdense que cuando la palabra dice verbo es Cristo, Jesucristo, el Hijo. En el principio era el verbo, y luego dice: y el verbo era con Dios, dos personas, y el verbo era Dios. O sea que Cristo es Dios desde el principio. ¿Cuál es la frase que destaca aquí, hermanos? En el principio. Definitivamente al leer esta frase nos remontamos a Génesis 1:1. Vamos a Génesis 1:1. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:1? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis comienza con la misma frase que comienza Juan: en el principio. Génesis 1:1 y Juan 1:1. El evangelio de Juan comienza con esas palabras porque Juan está llevándonos hasta la creación, hasta en el principio. Juan nos está hablando de una eternidad completamente que Cristo ya tenía. Cristo no empezó a existir cuando vino a la tierra. Dice que en el principio, desde siempre, ya era el verbo. Para corroborar lo que estoy diciendo, vamos a Juan 17:5. Juan 17:5. ¿Qué es lo que dice Juan 17:5? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Escuchen esto: con aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Cristo está diciéndole en el 17:5 a Dios el Padre: por favor, glorifícame con aquella misma gloria de en el principio. ¡Qué maravilla!
Cristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el centro de todo lo que existe, hermanos. El texto dice que en el principio era el verbo. Juan utiliza el término verbo, que traducido al español es palabra o logos. Escuchen esto. Verbo en Juan 1:1 es logos, y logos es la palabra hablada. Para referirse a Jesucristo, Juan no dice en el principio era Cristo, sino en el principio era el logos, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Ese término era muy utilizado en la filosofía griega, y por eso Juan hace referencia a el término logos, la palabra escrita, pero más profundamente a la palabra pensada o a los pensamientos que originan las palabras. Quiero que quede claro esto. Logos quiere decir palabra escrita, pero más que escrita es a los pensamientos que originaron esa escritura. O sea que si nos remontamos al término como Juan lo utiliza, al término verbo, logos apunta a que en el principio era la razón, era el pensamiento de la creación. En el principio de toda inteligencia, dice Juan, detrás de toda inteligencia de lo que observamos en el universo, ahí estaba Cristo. Eso es lo que Juan está diciendo. Así que la frase en el principio era el verbo, lo que dice es que Cristo es el autor intelectual del universo, del multiverso, y por lo tanto de ti y de mí. Cristo es desde siempre y para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay algo más profundo, y es que así como tus palabras ponen al descubierto tus pensamientos, fíjate, si yo quiero saber qué piensan ustedes, basta con escucharles 5, 6, 7 minutos, y si yo les escucho, sé qué piensan de la vida y de todo. Ustedes también, si me escuchan a mí fuera de la predicación, conversando un día en un café, por 5, 6, 7 minutos ustedes pueden ver cómo pienso yo y qué pienso de la vida y cómo veo todo esto. Muy bien. Así que las palabras ponen al descubierto nuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo Juan? Que Jesucristo pone al descubierto quién es Dios el Padre. Eso es lo que está diciendo Juan. Solo Cristo podía declararnos con precisión y exactitud la profundidad de la mente de Dios, porque Él estaba con Dios desde el principio. Para corroborar lo que estoy diciendo, a mí no me gusta predicar fuera de la Biblia solo porque pienso que así es. No, vamos a Mateo 11:27. Todo lo que predicamos aquí en este púlpito tiene que estar amparado en las Escrituras, si no es palabrería sin sentido. Mateo 11:27, ¿qué dice ahí? Aquí está lo que estoy explicando, pero aquí está desde el punto de vista de las Escrituras. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Cristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, si tú conoces a Dios el Padre, es por causa de Jesucristo, porque Él quiso revelarte a ti la vida eterna, quiso revelarte a ti quién es Dios el Padre, ese Dios Padre bendito que nos va a llevar a su presencia por la eternidad. Nadie conoce quién es el Padre, sino aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Por eso es que tú dices, ¿por qué mis amigos no van a la iglesia? ¿Por qué no son cristianos? Porque simplemente no ha querido Dios revelarles a ellos todavía quién es el Padre. Pero los que estamos aquí ya tenemos la revelación. ¿Por quién? Por Jesucristo. Para seguir confirmando lo que estoy diciendo y que no crean que es palabrería fuera de Biblia, Hebreos 1:1 y 2. Este es un estudio, hermanos. Los que vinieron por primera vez, bienvenidos. Aquí lo que encuentran es este tipo de predicaciones, porque son estudios bíblicos lo que hacemos, ¿no? Hebreos 1:1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
¡Qué maravilla, hermanos! Estamos viendo que Cristo es el autor de todo, que Dios hizo todo el universo por causa de Cristo, que Dios nos habló en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, por los profetas, pero en este tiempo del Nuevo Testamento para acá, nos habla por el Hijo. ¡Qué maravilla! Pero si regresamos a Juan 1:1, nos podemos dar cuenta que dice: en el principio era. Tiempo pasado. En el principio era. O sea que Cristo, hermanos, no llegó a ser, Él era. ¿Y cómo corroboramos esto, pastor? Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gloria a Dios, hermanos. Aquel verbo del principio fue hecho carne. Cuando Cristo vino a la tierra, se encarnó como hombre, y ahí vimos la gloria de Dios, gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Aleluya. Él es a quien adoramos y a quien predicamos. En síntesis, hermanos, podemos resumir diciendo que Cristo era Dios desde la eternidad, pero que llegó a ser hombre en el momento concreto cuando vino a la tierra como Mesías. Eso es lo que dice Juan 1:1. Cristo era Dios desde la eternidad, pero llegó a ser hombre en un momento especial y concreto cuando vino a la tierra como Mesías. Así que para sentirle el sabor al estudio, leamos Juan 1:1 de nuevo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora ya comprendemos perfectamente ese verso. ¡Qué maravilla! Cristo no solo era el verbo desde el principio, hermanos, sino que la Biblia dice que el verbo estaba con Dios. Eso nos indica que son la misma esencia, no la misma persona, pero la misma esencia. Sigamos, Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. ¿Se dan cuenta que son dos personas diferentes? ¿Quién el verbo era en el principio con Dios? Nos damos cuenta que Dios el Padre nunca estuvo solo. Desde el principio el Hijo siempre estuvo con Él. Por lo tanto, hermanos, lo único y lo más sabio que podemos hacer en este recorrido tan efímero por la tierra es caer de rodillas y adorar a nuestro Señor y Salvador, al soberano Dios del universo, porque Él es desde el principio. Él nos formó a ti y a mí, y por su gracia nos reveló quién es Dios el Padre y el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en los versículos 1 y 2 de Juan que hemos leído, no nos queda la menor duda de que Cristo es Dios. Cuando ustedes alguien les increpe y les pregunte en la calle: ¿y por qué dices que Cristo es Dios? Pues ya tienen la explicación amplia. Judas describe a Jesús como Dios. 1:25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta lo que dijo Judas? Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. Y Judas lo nombra como Dios. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas trata a nuestro Salvador como Dios, o a Dios como nuestro Salvador, como ustedes lo quieran ver. Hermanos, sin lugar a dudas, Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Salvador bendito. Sigamos nuestro estudio. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, todo lo que existe fue hecho por Jesucristo.
todo. Él es el que formó todo lo que existe. Y sabes una cosa, Él también te formó a ti. Hermano, tú tienes que estar feliz de cómo eres. Es que ¿por qué Dios me hizo sin cabello? Es que ¿por qué Dios me hizo orejón? Es que ¿por qué Dios me hizo así, asá? Es que ¿por qué me hizo morenito? ¿Y por qué me hizo muy alto? Dios te formó y el gusto de Dios es el que tú tienes ahora. Así que tú tienes que decirle: gracias, Señor, soy un molde único, nadie es como yo. Tú me formaste en el vientre de mi madre con un propósito especial. Tú eres hijo de Dios. Él te formó. Amén. Mientras avancemos en este estudio del Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Jesús tenía el poder de crear cosas. Entonces, con razón dice que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. ¿Se recuerdan del primer milagro que Jesucristo hizo en la tierra? Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Pero también en el desierto dio de comer a 5,000 varones. Les dio panes y peces, habiendo previamente creado los panes y los peces. Así que Jesús, desde la eternidad y hasta la eternidad, tiene el poder de crear cosas. Esa enfermedad que tú tienes, para Dios no es nada. Para Dios es muy fácil. Él puede crear órganos nuevos. Él puede crear todo lo que tú necesitas, porque Dios es creador. Gloria a Dios. Como anillo al dedo nos quedó el testimonio de hermana Lesbia, hermano Carlos. La iban a operar de la matriz por un problema, pero Dios ha creado algo nuevo. El testimonio que dio hermano Gerson y su querida esposa el domingo pasado con la bebé Ashley Sofía, o antepasado. Dios creó lo que necesitaba esa bebé. Lo que tú necesitas, hermano, Dios lo puede crear en un instante. Para Dios no hay nada imposible. Una palabra de Dios puede sanar tu vida. Una palabra de Dios puede sanar Guatemala. Dios es creador y Él es nuestro Cristo. A Él adoramos. Hermanos, sin temor a equivocarnos, podemos decir que el creador del cristianismo es Cristo. Por eso estamos aquí. Él creó no solo el universo, no solo el multiverso. Él te creó a ti, pero también creó el cristianismo. Porque este grupo de creyentes lavados por la sangre de Cristo en la cruz, Él los creó para alabanza, de adoración de su nombre por la eternidad y para siempre. Y lo que hoy hacemos es congregarnos para aprender a adorarle por la eternidad. Sigamos, Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús no es una forma de vida, hermanos, o no es algo que llegó a tener vida. Jesús ya tiene vida en sí mismo. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. ¿Quién es el que te da vida física a ti? Jesucristo. ¿Quién es el que te da vida espiritual a ti? Jesucristo. Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él todo es muerte. Fuera de Él no existirías. Cristo es el creador tuyo. Y ante los ojos de Él estamos desnudos. No podemos esconder nada. La muerte espiritual entró al mundo por medio de Adán y provocó la separación del ser humano de Cristo. Pero Cristo vino a la tierra a morir en la cruz para que esa separación volviera a juntarse, y ese vacío que existía se renovó, y en Cristo ahora podemos tener bendición y vida eterna. Ya lo dice Juan 3:36. Busquemos eso. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, que tiene vida eterna. Queridos, esto es glorioso. Si tú crees en Cristo, hermano, tienes vida eterna. Amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Si tú crees en Cristo, tienes vida eterna. Juan 3:36, leámoslo completo. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y qué más dice? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Si tú estás aquí sentado o estás viendo a través de este canal de televisión, de YouTube, de Facebook, de cualquier red social, y no has entregado tu corazón a Cristo, si rehusas creer en el Hijo, no verás la vida. Eso dice Juan 3:36. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia. El que rehúsa creer no verá la vida.
En síntesis, hermanos, podemos decir que la vida es una necesidad del ser humano. Cuando tú estás a punto de morir, que tienes un accidente o que tienes una seria enfermedad y estás a punto de morir y te aferras a la vida y no quieres morirte, y te aferras, no quieres morirte. Igual pasa en la vida espiritual. Por eso es que a veces tú y yo andamos vacíos, deprimidos, desesperados, enfermos, porque vivimos en pecado y nuestro espíritu quiere aferrarse a la vida espiritual y nosotros en pecado estamos muriendo. Por eso, hermano, hoy ya no sigas en tus delitos y pecados. Si hasta hoy los has cometido, hoy es el día de decirle: Señor, yo me arrepiento, yo quiero aferrarme a la vida verdadera, a esa vida que va al cielo. Gloria a Dios. Cristo es la vida. El Evangelio ilustra esa gran verdad, hermanos, recordándonos el momento en que Cristo resucitó a Lázaro. ¿Se recuerdan que dijo Cristo antes de resucitar a Lázaro? Vamos a Juan 11:25. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús, escuchen esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, gloria a Dios. No tengas miedo a la muerte, querido. No le tengas miedo. Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que el creyente enfrenta el valle de sombra y de muerte con gozo. Por eso es que el creyente pasa por en medio de las pruebas con gozo, porque sabe que si hoy muere, hay vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este aplauso es para el Señor. El pasaje de estudio dice que Cristo era la luz de los hombres. Cuando tú llegas a tu casa en la noche, está todo oscuro, nomás quitas llave a la puerta y abres y enciendes la luz, y la oscuridad que había se va, porque la luz no puede existir con la oscuridad. No puede coexistir las tinieblas en la luz. Juan 8:12. ¿Qué es lo que dice Juan 8:12? Leamos. Dice: otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? Cristo. Hermano, amigo, si hasta hoy tú has andado en tinieblas, ¿no será que es porque la luz todavía no te ha alumbrado el camino? Él es la luz de los hombres. ¿De casualidad has estado caminando en tinieblas? ¿De casualidad estás viviendo en pecado? ¿De casualidad te sientes lejos de Dios? ¿No será que te falta la luz de la vida en tu corazón? ¿Por qué te sientes solo y triste? Hoy es el día de renovar tus fuerzas en Dios. Vamos al final de nuestro estudio para hoy. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Qué prevalece? La luz. En las tinieblas resplandece, y cuando hay luz, las tinieblas se van. Por eso es que cuando Cristo está presente en tu vida, tú no puedes estar endemoniado. Si Cristo está en tu corazón, el Espíritu Santo es la luz, las tinieblas se van, el diablo se va. Tú nunca creas: estoy embrujado, estoy endemoniado. No, Señor, la luz saca las tinieblas de tu vida. Gloria a Dios. Cuando llegas a este punto, tienes que pensar: ¿realmente estoy viviendo en la luz o estoy viviendo en la oscuridad? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.